Vamos a comenzar esta reflexión invocando el Espíritu Santo para que haga su obra en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios omnipotente, que iluminaste e instruiste la inteligencia de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que el mismo Espíritu nos dé a conocer la verdad y a gustar el bien, y llene nuestras almas de consuelo y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a meditar esta mañana sobre una frase de Jesucristo que nos deja un poco perplejos. Jesucristo dice en el Evangelio un mandato que nos da a nosotros. Ustedes sean perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Uno pregunta, ¿es una exageración? Ya meditamos ayer la inmensidad de Dios y la pequeñez nuestra. Y Jesús nos pide que seamos como Dios, perfectos. ¿Es posible que pida esto seriamente? Justamente en la frase paralela, el evangelista San Lucas encuentra difícil la sentencia y nos pide que imitemos a Dios en una cosa. Y tiene razón. Él dice, ustedes sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Nos resulta más asequible esa frase que la otra, sean perfectos, como es perfecto Dios. Veíamos justamente ayer que esto es una petición inmensa, dada la grandeza de Dios. Quiero citarles un artículo que apareció respecto de lo que decíamos también ayer, retomando, que apareció en la revista del Movimiento Comunión y Liberación, con el título Las estrellas y el universo vistos desde la clausura. Aquí el que hace este artículo cuenta que las religiosas de Vitorquiano, que son trapenses, que son las que fundaron nuestro convento trapense aquí, desde allá vino. Este es un astrónomo italiano muy famoso. Lo invitaron, dice él, para que les hablara sobre el origen del universo a este famoso astrónomo. Porque resultaba que en esos días la abadesa, la superiora de ese monasterio, era amiga de juventud de este astrónomo. Se lo llamó para que le expusiera a la comunidad esto del origen del universo. Y él quedó sorprendido con esta petición, pero al mismo tiempo contento, y fue allá. Se preparó la charla, él arregló su computador, todos los medios audiovisuales para, ¿no es cierto?, proyectar imágenes, y entonces empezó su charla. Había más de 100 religiosas. Como digo, de ese monasterio yo lo recuerdo en los años que yo estudiaba en Roma, que en una ocasión me llegó una llamada por teléfono de esta religiosa. Qué raro, decía yo, me llaman a mí. Me llamaban, ¿por qué? Porque yo era chileno y querían que yo les fuera a enseñar cantos chilenos a la comunidad que iba a venir a Chile, que se estuvo preparando en un grupo aparte durante mucho tiempo, aprendiendo la liturgia en español, los cantos. Y yo fui allá y conocí la comunidad esa, muy grande, muy hermosa. Bueno, cuenta él que empezó su charla. Aquí dice, pueden ver el Sol en la periferia de nuestra galaxia. Así de numerosa es la familia de estrellas de la que formamos parte. ¿Cuántas? 200.000 millones de estrellas. Ellas se quedan abismadas, dice, participan con tanta entrega en mi exposición que me voy animando, dice él, y gano fuerza. Sigue diciendo, la Vía Láctea es solo una, la vía esta que nosotros vemos así llena de estrellas, es la que Dios le mostró a Abraham, mira las estrellas del cielo. Bueno, la Vía Láctea es solo una entre miles de millones de galaxias. No un millón, sino miles de millones de galaxias.
toda la Vía Láctea, que se ven miles de estrellas, y que están en un espacio de 10.000 millones de años luz. Bueno, entonces es lo que le interesa, es que les hablo de la infancia de un universo en ebullición. Dice, el cosmos tiene 13.700.000 millones de años desde cuando empezó a expandirse. Bueno, él dice, todo esto a ella, en lugar de producirles asombro, les produce como una admiración, dice, como algo que ellas conocieran, porque le está hablando de su Dios. Es como cuando una madre dice, vaya las travesuras de mi hijo, piensan ella en Dios, estas cosas que Dios hace, estas inmensidades que Él se permite hacer. Y bueno, tienen razón, eso es lo que Dios hace. Y como ellas tienen familiaridad con Dios, lo encuentran como fascinante. Y nosotros tenemos que hacerlo igual. Les provoca entonces una admiración y casi complacencia de esta grandeza de Dios. Por eso entendemos que cuando Dios saca a Abraham afuera y le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Todavía no ha llegado a ese número, la descendencia de Abraham. No ha alcanzado el número de todas las estrellas que hay en el cielo. Bueno, Abraham creyó en el Señor y se la adjudicó como justicia. Bueno, por eso seguimos, nos preguntamos entonces, ¿en qué sentido podemos nosotros ser perfectos como es perfecto el Creador de toda esta inmensidad? También entendemos lo que meditábamos ayer, ¿no es cierto? Entendemos que si no estamos en Dios, si no estamos unidos a Jesucristo, no podemos hacer nada que trascienda, que interese, porque todo queda en este lugar tan pequeño que es la tierra. En cada ser humano, entonces veíamos también, hay solamente una razón para su grandeza, y es que él, el ser humano, tiene algo del Creador. Nosotros entonces, nuestra grandeza, a pesar de ser más de 7.000 millones en este momento, y nosotros ser uno en un punto minúsculo del espacio, tenemos algo de grande. Y lo único que nosotros tenemos de grande es que podemos tener algo de Dios. Y uno dice, ¿qué puedo tener yo de Dios tan pequeño? Lo único que nosotros podemos tener de Dios es el amor. Eso es lo único, de Dios. Y eso es lo que permite toda nuestra relación con Dios. Por eso citamos aquí esta sentencia tan importante del evangelista San Juan en su primera carta. Él dice, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Eso es lo que es de Dios. Y si nosotros nos amamos, tenemos algo de Dios. Por eso dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios. Es decir, el verbo que usa el evangelista aquí es no ha empezado. No ha empezado todavía a conocer a Dios. No tiene noción de Dios, el que no ama. ¿Por qué? La razón es porque Dios es amor. Dios es amor, sigue diciendo, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, lo que nosotros podemos tener de Dios, que Dios esté en nosotros, lo único es el amor, que nosotros podamos practicar eso. El amor es entonces algo sobrenatural para nosotros. Está por encima de nuestra naturaleza, hasta el punto de definir a Dios mismo. Llega el apóstol en esta afirmación que es bastante audaz, pero es verdadera, porque está en la palabra de Dios. Dios es amor. Es tan sobrenatural que nosotros ni siquiera lo conoceríamos si no hubiera sido revelado. Atención, porque nosotros no conoceríamos el amor si no hubiera sido revelado, porque es superior a nuestra naturaleza. Lo dice el apóstol San Juan en su misma carta. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él, Jesús, dio su vida por nosotros. Por tanto, antes de esto, en el mundo no se conocía, no existía esta noción. Existía un atractivo natural, de padre a hijo, de esposo, pero el amor sobrenatural no había sido revelado.
En esto lo hemos conocido, en que Él dio su vida por nosotros. Y agrega, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Es novedoso. Ustedes pueden revisar todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se va a encontrar por allá una frase perdida, muy perdida, que la tomó Jesús y la relegó, ¿no es cierto?, en que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si uno revisa ese texto, en realidad el prójimo es el judío. Fuera de Israel no rige. Y agrega, odiarás a tu enemigo, el que no es judío. Por tanto, Jesús lo tomó y le dio otro sentido. Antes de Cristo el amor no había sido revelado. El amor fue revelado en la muerte de Cristo, que es un acto supremo. Por eso nunca debe faltar el crucifijo en los lugares nuestros, y bien visible, porque es la revelación del amor. Esto era claro, siempre fue claro y sigue siendo claro para el cristianismo, que la muestra máxima de amor es el crucifijo. Y en esto nosotros tenemos la posibilidad de imitarlo, en lo único, porque también nosotros tenemos una vida que podemos entregar, como la tuvo Él. Por eso Él se hizo hombre, nos dio ese testimonio de amor, el cual podemos imitar. Por eso se hizo hombre, para tener una vida humana que entregar. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida. Esto lo había dicho Jesús a sus discípulos antes de padecer. Nadie tiene amor más grande que este, que alguien entregue su vida por sus amigos. O nosotros decimos, y ya, no todos estamos llamados, ¿no es cierto?, a entregar la vida, entregarla así en un acto así de martirio, pero estamos llamados a entregarla día a día. Y por eso es bueno definir en qué consiste el amor, para no quedar en una cosa vaga. La definición del amor es muy sencilla, es extremadamente sencilla, pero es sobrenatural. Y la da Santo Tomás de Aquino con su acostumbrada claridad cuando dice, el amor consiste en procurar el bien del otro. Eso es todo. Como dice uno, y eso es tan difícil. No es que sea difícil, es imposible. La naturaleza humana, si no tiene esto como un don, termina siempre por el camino que ustedes vayan tortuoso, retorcido, buscando su propio bien. Siempre. Imposible que procure el bien del otro si no se lo concede Dios. Por eso no hay fuerza humana, porque es superior a nuestra naturaleza. Abandonado el ser humano a sus propias fuerzas, concluye siempre en un acto de egoísmo, de procurar su propio bien. Bueno, nosotros lo vemos. Incluso hay refranes que dicen eso. Un refrán, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Es un refrán que describe la actitud humana. Busca la mejor parte para él. No le deja la mejor parte al otro. Uno va a comprar los boletos al bus, pide el mejor asiento. Nunca va a pedir el peor. Nadie hace eso. Va uno a los lugares públicos todo sucio, mal tenido. ¿Por qué? Porque después que los usé yo, los demás allá ellos. Somos así. Esa es la actitud humana. El robo. ¿Qué es lo que es el robo sino un extremo acto de egoísmo? La violencia. Lo vemos a diario en la televisión. La gente se baja de un auto, golpea, roba. Y uno dice, pero ¿y el bien del otro? Es que la naturaleza humana no lo puede hacer si no tiene a Dios. Y se va difundiendo estas actitudes violentas, egoístas, las marchas violentas, el rayar los bienes del otro, el destruir, el quemar. Y uno dice, pero ¿y eso que tú quemaste pertenecía a otro? Y tú no estás buscando el bien de él. No, no me importa el bien de él, yo tengo que quemar. Esa es la naturaleza humana, dejada a sus propias fuerzas. Pero el ser humano, para poner un ejemplo y comparar, el ser humano, la filosofía lo define como un animal racional. O sea, tiene muchos procesos que son comunes a un animal, pero es racional. Esta es su naturaleza. Y la razón del ser humano ha alcanzado límites inimaginables. O sea, lo que ha alcanzado la inteligencia humana es realmente asombroso. En tema de comunicaciones, en muchos temas. Pero en esa definición, animal racional, no entra el amor. No se define por el amor.
No dice el ser humano es un ser que ama, porque no está en la definición del ser humano. La naturaleza humana no contiene esto. El amor es un don recibido de Dios que se nos concede. Es una gracia. Pongamos un ejemplo para comparar. Dijimos que el ser humano es un animal pero racional, o sea, razona y su inteligencia logra muchas cosas. En cambio, un animal no es racional. Por eso, si yo pretendo que un perrito o un caballo razone, estoy perdiendo el tiempo, porque nunca lo va a poder hacer. Nunca yo lo voy a poder explicar a un caballo, por ejemplo, aunque sea muy inteligente, un problema matemático. No sé, si yo le digo a un caballo carrera, por ejemplo, a ver, pongámonos bien, tú vas a correr los primeros 100 metros más lento, no sé, en 5 segundos para poder correr los otros en 10 segundos y así la carrera va a durar. Inútil, porque el caballo no puede razonar. Aunque yo me esfuerce, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque razonar es para él superior a su naturaleza. No es racional. ¿Ya? Eso mismo ocurre con el ser humano. El amor es superior a su naturaleza. No es propio de la naturaleza humana, es un don. Por eso, esto lo dice la teología católica, dice la fe, la esperanza y la caridad son virtudes sobrenaturales que son infundidas en el alma por Dios. Ahora, el hombre no está solo llamado al amor en las cosas pequeñas, sino al amor en su grado máximo, es decir, a entregar la vida. Por eso leímos lo que dice el apóstol, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Esa es nuestra vocación, a eso estamos llamados. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. ¿Y quién es ese otro que debemos amar? Preguntamos también al enemigo, porque la antigua ley decía, odiarás a tu enemigo. Bueno, en realidad, para ser justos, la palabra odiar en la Escritura no significa lo que nosotros entendemos por odiar. Para nosotros odiar es una actitud activa de hacerle como el mal al otro, desearle el mal. Eso no es. Odiar es, para mí, no existe. Indiferencia total. Es inexistente. Eso significa en la Escritura odiar. Pero dice, odiarás a tu enemigo, al otro, al que no es judío. No existe para ti. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persigan. ¿Para qué? Para que sean hijos del Padre de ustedes que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces, amen a sus enemigos. O sea, el amor se extiende a todos, no excluye a nadie, ni siquiera al que me persigue, al que me hace el mal. Yo le tengo que hacer un bien. Y eso llega a tal extremo que es difícil encontrar un ejemplo en la historia. Jesús dice, ¿hasta qué punto? Hasta el punto que si uno te golpea en una mejilla, tú preséntale la otra. No será mucho, es como excesivo. Y si te quiere quitar el manto, dale también la túnica. Si quiere obligarte a caminar una milla, anda con él 2. Ese es el extremo al cual tenemos que llegar. Y para eso no hay fuerza en la naturaleza humana. Cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está poniendo una medida alta, porque nosotros buscamos el bien nuestro espontáneamente. Bueno, eso mismo tenemos que hacer con el otro, y eso ya es un don. Esta ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que Jesús la puso al nivel máximo, al nivel del amor de Dios, ¿no es cierto? Esta debería ser la ley de la inclusión en todos los países, porque esta es la ley de la inclusión. No hay otra que logre su objetivo. La sociedad secularizada en que nosotros estamos e individualista no querrá reconocer nunca que sin Dios todas esas leyes de inclusión son imposibles. Al ser humano es imposible, por medio de una ley nuestra, pretender infundir en los ciudadanos el amor. El amor es un don de Dios. Es como sacar una ley, no sé qué dirían ustedes si se sacara una ley del Estado que obligue a todos los hombres a medir 2 metros de altura. Inútil, pues todos nos reiríamos, diríamos, es una cosa absurda esta. Es lo mismo. Obligar por una ley a los ciudadanos a amar cuando el amor es un don de Dios. Imposible. Por eso tenemos que volvernos a Dios.
y obedecer el mandamiento de Él, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque junto con ponernos ese mandamiento es Él el único que nos da la posibilidad de cumplirlo. No está eso en el poder natural del ser humano. Podrá construir rascacielos, cohetes, ir a la luna, todo eso lo podrá hacer, pero infundir en el corazón de la persona el amor, eso el ser humano no lo puede hacer. Por eso que sin la gracia de Dios, la inclusión es imposible. La verdadera inclusión, la de amar incluso al enemigo, es un don de Dios. El precepto principal de Jesús, repetido, es el amor al prójimo. Y esto distinguía su enseñanza. Lo dice en varias ocasiones. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes, dice el Evangelio de Juan. Ustedes me buscarán. Lo mismo que dije a los judíos, que a donde yo voy ustedes no pueden venir, lo digo ahora a ustedes. Entonces está anunciando su partida. Pero les va a dejar este mandamiento. Les doy un mandamiento nuevo. No existía antes, existe de ahora en adelante. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes son discípulos míos, si tienen amor los unos a los otros. Y más adelante, 2 capítulos más adelante, repite, este es el mandamiento mío, que ustedes se amen los unos a los otros como yo los he amado. Por eso el mismo evangelista en su carta tiene razón cuando dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por tanto, también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Esta insistencia de Jesús permite entender un episodio que de lo contrario permanece un poco extraño y que lo leemos así un poco sin darnos cuenta. Se trata de la pregunta sobre el más importante de los mandamientos. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto? En el Evangelio de San Mateo dice, los fariseos, al enterarse de que Jesús había tapado la boca a los saduceos, porque Jesús había sostenido la doctrina de la resurrección, en la cual los saduceos no creían, pero los fariseos sí. Contentos los fariseos, de todas maneras, para ponerlo a prueba, uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba, a ver qué tan maestro es. No, nada a prueba. Maestro era un título muy honorífico en Israel, maestro. ¿Cuál es el mandamiento mayor de la ley? Cuando nosotros leemos esto, decimos, como que nos está tomando el pelo. Preguntarle a Jesús algo tan fácil y todavía esperando que va a caer. Piensen ustedes que los judíos leen este mandamiento, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, todos los días, no una vez como nosotros lo leemos en las completas el sábado en la noche. Ellos lo leen todos los días y le preguntan a Jesús eso para ponerlo a prueba. ¿En qué consiste la prueba? No sé, si yo le pregunto a Einstein, ¿cuánto es 2 más 2? Esperando que se vaya a equivocar. Es como absurdo, ¿no es cierto? Bueno, Jesús no cayó, o sea, respondió bien. El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Pero salió con la suya. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, la prueba consistía en esto. Esperaban que Jesús dijera, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí le iban a venir encima diciendo, no, el primero es amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque eso era lo que Él enseñaba. Ustedes recorren el Evangelio continuamente. Ámense unos a los otros, como yo los he amado. Fíjense ustedes que cuando el joven rico le pregunta, Jesús le cumple los mandamientos, dice, ¿cuáles? Jesús le cita solamente los mandamientos de la segunda tabla, que se refieren al prójimo. No le cita los mandamientos del amor a Dios. Eso era lo que Él enseñaba. Y por eso los fariseos diciendo, aquí lo vamos a pescar. Porque Él nos va a decir, el más importante es el amor al prójimo. Y ahí nosotros le vamos a venir encima porque está blasfemando el más importante, el amor a Dios. Es una demostración de que Jesús enseñaba eso. Y pensaban, por tanto, que iba a pasar mal esa prueba. Pero Jesús los junta y los pone al mismo nivel. Por eso enseña el evangelista San Juan en su carta, tomándolo todo de Cristo. Si alguno dice, amo a Dios
y odia a su hermano, ya dije, no necesita, no sé, querer hacerle el mal, sino que es indiferente. O sea, yo soy individualista, los demás no me interesan. Eso significa odiar al hermano. Si uno dice, amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ve, es decir, no procura el bien de él, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, el evangelista, en esta primera carta, Juan, también junta ambos mandamientos porque son inseparables. Si yo los separo, soy un mentiroso, porque no se puede amar a Dios a quien no vemos y no se ama a nuestro hermano a quien sí vemos. Por tanto, ya sabemos nosotros cómo se hace esto. Cuando viene alguien que nos molesta, o que nos es antipático, o que nos viene a quitar el tiempo, o que nos llama cuando estamos descansando, o que nos impide, etc. La pregunta tiene que ser, ¿qué puedo hacer para que quede contento? Para que se vaya feliz, para que se resuelva su problema, y en qué lo puedo servir, y qué más puedo hacer por usted, y que sea sincero. Ese es el amor, hacer eso, buscar el bien del otro. Nunca hemos visto nosotros a alguien, esto lo hacían los santos, el Padre Hurtado lo hacía, que cuando tiene que viajar, vaya a comprar un boleto, llega a la boletería y pide, quiero el peor asiento. Yo creo que caería de espanto la que vende ahí. Dice, este señor está pidiendo el asiento peor, nunca le había pasado en todos sus años de trabajo. ¿Y para qué quiere usted el peor? Es que quiero dejar el mejor para los demás. No, nadie hace eso. Pero eso tendría que hacer. Eso tendría que hacer. Buscar el bien del otro. Ahora podemos responder entonces a qué se refiere Jesús cuando dice, sean perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes del cielo. No nos pide que seamos perfectos como Dios en su poder infinito. No, eso no nos pide, porque sería imposible. Nosotros nunca podremos crear el universo, por ejemplo. Eso lo pretendió Adán. Adán pretendió eso, ser como Dios, pero en su poder, en su sabiduría. Y terminó como mal, por ejemplo. En cambio, si nosotros, aunque sea pretendamos ser como Dios, pero en el amor, estaríamos bien. Ahí no importa, exageremos, queremos ser como Dios, no importa, en el amor. Si queremos ser como Dios en tener poder, sabiduría, estamos perdidos, porque estamos haciendo lo de Adán. Lo que tenemos que procurar es ser como Dios en el amor, perfectos en el amor. En cambio, los seres humanos quieren ser autónomos, quieren ser autosuficientes, quieren ser como Adán. Nosotros que somos la nada misma, no podemos pretender ser como Dios excepto en una cosa, como hemos dicho, que es en el amor. Y si pretendemos ser como Dios en el amor, no estaría mal. En eso, seamos como Adán, como Dios, pero en el amor, en el extremo del amor. Y esto es precisamente lo que Dios manda. A eso se refiere Jesús cuando dice, sean perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Y esa perfección consiste en lo que Dios es. Dios lo que más lo define a Él es el amor. Y por una razón simple. Dios, Él es autosuficiente. Él lo tiene todo. No le falta ningún bien a Dios, nada. Si le faltara algo no sería Dios. Por tanto, todo lo que Dios hace es para infundir el amor, para buscar el bien de otro. No puede buscar el bien propio porque ya lo tiene colmado. No le falta nada. Todo lo que Dios hace es por el bien de otro. Por eso Dios es amor. Y eso es lo que nos tiene que infundir a nosotros. Si nosotros imitamos a Dios en eso, estaríamos bien. En eso no habría orgullo ni soberbia. Es lo que tenemos que hacer. Por eso el evangelista dice, y por eso la santidad se define así. ¿Cómo se define la santidad? ¿Qué es lo que es un santo? ¿Cómo lo define la Iglesia? Un santo no es otra cosa que quien practica el amor en el grado de la perfección. La santidad es la perfección del amor. Eso es. Y por eso se cumple lo que Jesús dijo. Sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial de ustedes, pero en ese aspecto, en el amor de Dios, que es lo que lo define a Él. El evangelista San Juan en su carta dice, a Dios nadie lo ha visto jamás.
y nosotros queremos alcanzarlo. Como dice San Agustín, esta criatura tuya, que es una partícula del universo. El pobre San Agustín todavía no sabía lo pequeño que éramos, porque él tenía una astronomía muy limitada. Si viviera hoy, lo diría con mayor énfasis. Esta partícula de tu creación pretende alabarte a ti, Dios. Bueno, lo hace porque tú lo estimulas a que lo haga, pero somos demasiado pequeños. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. El Dios infinito en mí, tan pequeño, sí, permanece en nosotros. Y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Esa es la perfección del amor, a su plenitud. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza, en que en el día del juicio, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por tanto, nosotros somos como Él es, pero eso es cuando alcancemos la plenitud del amor. El amor entonces ha llegado a su plenitud cuando nosotros entregamos la vida por los hermanos. Y esa entrega tiene que ser cotidiana. Dicen que el martirio, como dice Santa Teresa, el Niño Jesús, que es doctora de la Iglesia, el martirio de la entrega diaria es más difícil que el acto único del martirio, de perder la vida. Porque es continuo, es en todo momento, estar siempre pensando nada más que en el bien de otro. Servirlos en sus necesidades, acudirlos cuando nos llaman en horas de descanso, como decía, entregar la vida. Y esta es la perfección del amor. Bueno, esto es lo que supera todos los problemas. Si viviéramos así, bueno, estaríamos en un paraíso. Nos vemos agobiados muchas veces los creyentes, los católicos y los creyentes en general, porque no sabemos cómo ubicarnos en el mundo. El mundo va como por otro lado y nosotros parecemos inadecuados en este mundo y va por otros lados, va un poco por obtener todo por medios violentos. ¿Y dónde nos metimos nosotros en este mundo? Bueno, nadie nos toma en cuenta, etc. Preguntémonos, ¿cómo reaccionaría ante todo esto el santo cura de Ars? O, no sé, San Francisco de Sales. Bueno, ellos reaccionarían con una gran fuerza de amor, porque no existe otra fuerza mayor. Piensen ustedes cuando vino el Papa Juan Pablo II, esa escena que quedó grabada en la historia de Chile. Y él aquí, cuando vino, beatificó a la que ahora es santa, Santa Teresa de Jesús de los Andes, pero en esa celebración, en el Parque O'Higgins, hubo disturbios que atravesaban todo el mundo. Yo estaba en Roma, pero los vi por la televisión y todos estaban escandalizados. Volaban palos, sillas, de todo, en la misa del Papa. Y el Papa Juan Pablo II gritaba continuamente esta frase: el amor es más fuerte. Y eso gritaba, consigue más que la violencia. El amor lo consigue todo, desarma al otro completamente. Eso consigue el amor. Por eso uno a veces ve personas, no sé, como Santa Teresa de Calcuta, que uno dice, ella es entregada completamente a los demás, pero nadie le puede hacer daño. ¿Por qué? Porque queda paralizado, queda rodeada, ella está rodeada de una especie de esfera que la protege. ¿Por qué? Por la fuerza de su amor. Aunque sea muy mala una persona, no le va a hacer daño a ella. Por eso tiene razón Jesús cuando dice que estamos protegidos por esta actitud. O personas que han quedado convertidas. Se cuenta en la vida del santo cura de Ars que él empezó sus estudios para el sacerdocio cuando era ya mayor, y había tenido una educación muy precaria, porque en ese tiempo estaban los efectos de la Revolución Francesa y la educación era muy, muy deficiente. Y los estudios para el sacerdocio eran en latín, y era difícil seguir las lecciones. Entonces y él era mayor, pero él ya tenía cerca de 20 años, y los niños con los cuales estaba, era un seminario menor, tenían 14, 15 años. Y él era como el grande del curso, y todos se reían de él, etc., porque no entendía. Entonces, en una ocasión, ya para ayudarlo, le pusieron a uno de estos alumnos, el más inteligente de todos, para que le repitiera las lecciones. Se las repitiera en francés, y él pudiera entender.
Pero la repetición no debe haber sido muy clara, porque el cura no entendía. El repetidor probablemente no era tan brillante. Entonces el cura era muy inteligente, ¿eh? Esa idea que era, elimínala, porque él mismo era brillante, lo que pasa es que no tenía los medios. Bueno, este niño en una ocasión se impacientó y le dio una bofetada al cura Dars. Ya en la impaciencia, que no entendía nunca. Y el cura Dars, ¿qué hizo? Se arrodilló a pedirle perdón de haberlo impacientado. Ese joven quedó desarmado al tiro. Imposible perseverar en esa actitud. O sea, ante eso no hay nada que hacer. Uno queda desarmado. Pero si nosotros tuviéramos esa medida de amor, claro, cesaría la violencia, cesarían todos los males. Por eso, el Evangelio es una palabra de salvación eterna. Jesús dijo, mi palabra no pasará. Y la palabra que Jesús dijo, y sobre todo la palabra que Él mismo es la que nos revela eso, nos revela el amor. Ya sabemos nosotros que es tan sobrenatural, tan de Dios el amor, que es lo único que no pasa. Todo va a pasar. Cuando termina la historia, Dios sabrá cuándo, va a pasar todo. La fe ya no va a ser necesaria porque vamos a ver. La esperanza ya vamos a poseer lo esperado. El amor permanece, el amor es eterno. Empieza aquí y no tiene fin. Lo dice claramente San Pablo en su carta a los Corintios, en ese himno tan hermoso a la caridad. Él dice, el amor no acaba nunca. O sea, vamos a terminar nuestro paso por este mundo y lo único que va a permanecer va a ser el amor. Desaparecerán las profecías, porque ya estará todo cumplido. Cesarán las lenguas, no será necesario. Desaparecerá la ciencia, pero permanece el amor. Y al final dice, ahora subsisten como dones de Dios la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, son tres, tanto que las cuenta, 1, 2, 3. Pero la mayor de todas ellas es el amor. Y es la única que permanece. ¿Por qué? Porque se identifica con Dios y Dios va a permanecer por toda la eternidad. Y es de eso de lo que nosotros tenemos que participar. Lo dice también San Pablo en su carta a los Romanos, cuando dice, el amor de Dios, eso que es de Él, es un don, porque dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado. Por tanto, es un don que nosotros tenemos que pedir y que tenemos que tratar de vivir. Ahora entendemos entonces por qué Lucas acomodó un poco la sentencia de Jesús, porque dijo, ya, podemos en la compasión. La compasión es un aspecto del amor cuando se dirige al que está mal. Cuando alguien está mal, el amor adquiere la forma de compasión. Yo me pongo al nivel de él a padecer junto con él para tratar de sacarlo de esa situación desesperada en la que se encuentra. Entonces, tiene razón él cuando dice, sean compasivos como es compasivo su Padre Celestial. Trató de acomodar porque le pareció que ser perfectos como Dios era como mucho. Pero si Dios es amor, no está mal, que pretendamos ser como Él en eso. Ahora veamos en qué contexto está inserta esa sentencia. Está en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús dice, ya lo hemos citado, lo vamos a repetir, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan, para que sean hijos del Padre Celestial de ustedes. Y ya saben que para que alguien pueda ser hijo, la condición es que tiene que compartir con él la naturaleza. Un padre y un hijo, por obligación, tienen que ser de la misma naturaleza. De distinta naturaleza no puede haber un padre, por ejemplo, no sé, un caballo no puede ser padre de un perro, imposible. Puede ser padre de otro caballo, un perro de otro perro, un ser humano de otro ser humano, Dios de otro que es de su naturaleza. Si no, no se puede. Y por eso tiene razón cuando dice, si ustedes aman a sus enemigos, van a ser hijos del Padre Celestial. Ese es el modo de ser hijos de Dios. Vamos a tener algo que es de Él, que es el amor. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Nosotros tenemos que amar a los buenos y también a los malos, a los justos y a los injustos, para poder ser hijos del Padre Celestial.
Porque si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué recompensa van a tener? Eso, amar a quien me ama, es un poco buscarme a mí mismo. ¿No hacen eso también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso también los gentiles? Ustedes sean perfectos, como es perfecto el Padre Celestial de ustedes. Eso entonces es la norma que nosotros tenemos, y ya sabemos que cuando se canoniza un santo, lo que se hace es declarar eso: ha sido perfecto en el amor. Y decíamos al principio que nuestra vocación es a la santidad. Estamos llamados a ser santos. Y por tanto estamos llamados a practicar el amor en el grado de la perfección, que es la entrega de la vida. Y esa vocación es la que formula San Pablo, y con esto vamos a terminar esta meditación, al comenzar su carta a los Efesios, alabando a Dios. La carta a los Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo en Cristo. Por cuanto, esta es la bendición grande, nos ha elegido antes de la creación del mundo. O sea, antes que Dios creara esta inmensidad, ya eligió a cada ser humano, el que existió desde el principio hasta el final, porque en Dios todo es presente. Todo. Así que cada uno ya está elegido antes de crear el mundo, porque el mundo lo creó para mí, para el ser humano. Por tanto,